Presidente, esta es una ley importante que ha sido trabajada en el ámbito parlamentario con importantes aportes de senadores, con coordinación y dedicación por parte de los presidentes de las comisiones y hasta con consultas e interconsultas con jefes de bloques y representantes legislativos de la Cámara de Diputados. Esto no es un dato menor. Esta ley, que en muchos aspectos varios legisladores han dicho que es una ley necesaria para modificar tanto la ley de partidos políticos como el Código Electoral, y en tiempos electorales como los que se avecinan a nivel federal, ya que esta regulación es justamente federal también, nos parece importante, trascendente. Los partidos políticos, conforme a la Constitución del 94, que ingresaron al texto constitucional con inusitada fuerza, porque el sistema democrático de gobierno, el sistema democrático constitucional de gobierno, tiene su basamento en la actividad política. Esa participación política está incentivada y reconocida expresamente en la Constitución en el artículo 37 y tras cartón en el artículo 38 de la parte dogmática. Se los reconoce expresamente, se los nombra y se dice que son instituciones fundamentales del sistema democrático. Son instituciones fundamentales de la República y necesarias, pues el acceso a los cargos electivos únicamente es a través del sufragio universal y a través de los partidos políticos. Estas instituciones necesarias y fundamentales del sistema democrático, reconocidas por la Constitución, le establece determinadas obligaciones al Estado, entre ellas la de contribuir al sostenimiento económico de los mismos y de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Eso es una obligación del Estado. Por otra parte, también la Constitución le impone a los partidos políticos obligaciones y le da a la ciudadanía determinados derechos. Esas obligaciones son fundamentalmente dar cuenta a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad, de actos de publicidad adecuados, del origen de los fondos y del destino de los fondos. Y esto es lo que venimos a trabajar en el marco de esta ley. Una mayor trazabilidad de los fondos, aventar las dudas y además tratar de eliminar las prácticas reñidas con esta transparencia y con esta legitimidad de origen de los fondos. Porque convengamos que justamente la motivación y la necesidad de esta ley es que existen graves y han existido graves irregularidades que uno busca con esto fundamentalmente aventarlas o eliminarlas. Ahora bien, se han logrado grandes coincidencias, tal vez la disidencia que no es menor es esta suerte de capitis diminutio de un solo sector, el sector de las organizaciones sindicales, organizaciones patronales y asociaciones profesionales. El resto, fíjese usted, se ha legitimado y se habla de las empresas que tienen fin de lucro. El lucro es la utilidad, la ganancia. Estas están legitimadas y pueden hacer aportes a los partidos políticos. Se habla de que no, que como tienen afiliados y los representan, esta afiliación, estos afiliados no están representados. Mire, hay muchas sociedades anónimas que cotizan en bolsa que tal vez en un año o al año siguiente hacen una asamblea de accionistas y no le van a consultar en forma previa si hacen aportes a un partido político. Fíjese que no se le impone ningún tipo de restricción a las asociaciones mutuales. También tienen afiliados, ¿no? Ellas pueden aportar. Cooperativas pueden aportar. Son entidades sociales de capital, pero pueden aportar. ¿Por qué la prohibición? Justamente a una entidad que sí está reconocida por la Constitución. Yo les voy a decir algo, presidente. La Constitución no habla de personas jurídicas. La Constitución no habla, salvo en dos partes, de empresas. Pero la Constitución sí habla de gremios y sindicatos. El artículo 14 bis es fundamental, los menciona en el primer párrafo y en el segundo párrafo. Establece garantías al reconocimiento y a la actividad sindical. Ahora, tiene una legislación que ha sido muy trabajada, la ley 23.551. Se avanzó en paridad de género a nivel de las representaciones sindicales y de las conducciones sindicales. Y esta ley le establece
sus ámbitos específicos, sus derechos y obligaciones. Ahora bien, a través de esto nosotros le queremos tenemos injerencia en una entidad también necesaria, porque los gremios son entidades necesarias conforme también la manda constitucional del 14 bis. Pero a eso le establecemos una capitis diminutio. Yo creo que hay mucho de preconcepto, porque cuando hablamos de afiliación, los sindicatos no tienen afiliación obligatoria, es voluntaria. Y por supuesto sus dirigentes pueden actuar siempre en el marco de la ley. Pero fíjense ustedes que incluso, a diferencia de otras entidades, los sindicatos tienen la obligación, incluso entre sus actividades, y deben incluir en los estatutos, la de propender para el mejoramiento de la legislación laboral y de la seguridad social. Ahora, no pueden prácticamente ni participar en política ni apoyar la actividad política. Todo un contrasentido. Y cuando hablamos así, un contrasentido muy grave. Porque fíjense que si no se logra la mayoría absoluta en esta norma, el artículo 17 puede quedar la norma vieja, vigente. Puede quedar el antiguo artículo 15 que va a posibilitar que los proveedores del Estado puedan hacer aportes y otro que estamos restringiendo acá. Hay que tener responsabilidad y yo creo que estamos haciendo una discriminación. No puede ser que desde algunos sectores se legitime el aporte de quienes persiguen el fin de lucro y de quien tiene la obligación legal y hasta constitucional de bregar por el mejoramiento de la legislación, por el mejoramiento de las condiciones sociales, por el mejoramiento de la legislación, dice la ley 23.551, artículo 23. Uno de los aspectos para trabajar por el mejoramiento de la legislación también es la participación política, y no digo a determinado partido político. Yo creo que hay mucho de preconcepto y fundamentalmente de discriminación a las asociaciones gremiales. Y no así con otro tipo de entidades. Una ONG, que muchas veces puede recibir fondos del extranjero, va a poder participar. Una fundación va a poder participar. Va a poder también hacer aporte a los partidos políticos. Se elimina un sector importante que además tiene una obligación legal y constitucional de intervenir para bregar por un fin que no solo es lícito, sino que es loable, como es el mejoramiento de las condiciones sociales de los trabajadores. El trabajador es un sujeto de tutela especial, ha dicho la Corte Suprema, es un sujeto de tutela especial por imperativo constitucional, y esa tutela especial está garantizada también por el accionar de los sindicatos. Aclarado esto, y creo yo que suficientemente, quiero también mencionar que conforme la OCDE, la mayoría de los países integrantes de la misma tienen legislaciones que permiten los aportes de las entidades sindicales, de los sindicatos. Países como Alemania, Turquía, me voy a permitir leerlos, porque son muchos y muy importantes, permiten el aporte sindical. Mire, Australia, Austria, la República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido. Son muchos los países que pertenecen incluso a entidades que nosotros estamos bregando por incorporarnos, que no consideran un demérito la participación y los aportes a la actividad política de los sindicatos. Y nosotros parece que estamos retrocediendo. Mire, si en el año 83 nosotros los discriminamos, y si alguno lo discriminó porque lo vincula más con el Partido Justicialista, con el peronismo, yo creo que esa es la cuestión de fondo que no queremos resolver. Mire, los sindicatos apoyan y han apoyado diferentes candidatos de formas expresas, explícitas o implícitas. Alguno incluso trabajó y algún dirigente importante y representando a algún sector muy importante, como puede ser el agro, por la campaña presidencial del actual gobierno. Los sindicatos entienden y participan conforme los intereses que representan. No hay que tenerle miedo a esto, ni tampoco colocarlos en una situación de una suerte de capitis diminutio, una incapacidad y además una incapacidad discriminatoria en relación con otras entidades incluso que persiguen fines sociales y no persiguen fines de lucro. Yo ya he hablado de las ONG, he hablado de las fundaciones, de las cooperativas, mutualidades, a ellas no se les prohíbe. A ellas no se les prohíbe. Sobre esta base creemos que tenemos un disenso importante,
Creemos que si queremos podemos trabajar y reformular la legislación de asociaciones profesionales, pero evidentemente esto no es una cuestión incluso que tenga una raíz filosófica. Yo creo que tiene una raíz mucho más concreta, específica y en términos políticos. Y se los está discriminando. Y por eso nosotros vamos a insistir con esto, pedimos responsabilidad y tratemos, señores senadores, de que la norma, el artículo 5 de este proyecto, el artículo que modifica el artículo 15, sea sancionada con la mayoría de 37 legisladores, porque de lo contrario vamos a hacer una reforma, vamos a hablar de trazabilidad y vamos a dejar la vieja legislación que era más restrictiva o más permisiva y que realmente no queremos tanto el oficialismo como la oposición. Nada más, presidente.